Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática del Libro de Efesios. Lección 7. Para estudiar y meditar. Viernes 11 de agosto. Para memorizar. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Dos notas nos ayudan a ampliar nuestro estudio de Efesios 4 del 7 al 10. La traducción de Efesios 4, 9. Algunas traducciones indican que el descenso se produce antes que el ascenso. Por ejemplo, la Reina Valera contemporánea dice, también primero había descendido. Otras versiones con expresiones similares son la Reina Valera antigua, la traducción en lenguaje actual, la Palabra de Dios para todos, la Nueva Biblia Viva, Dios habla hoy, y la Santa Biblia, la Palabra. Otras traducciones siguen el texto griego más de cerca, dejando abierta la cuestión del momento del ascenso y del descenso. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice, ¿qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? Otras versiones similares son la Nueva Traducción Viviente y la Biblia de Jerusalén, lo que permite la opinión expresada en la lección del martes de que debe seguirse el orden narrativo de Salmo 68, 18, en que primeramente tiene lugar la exaltación de Cristo al cielo, el ascenso, seguido del descenso en el Espíritu. Llevó cautivos consigo. Al citar Salmo 68, 18 del Antiguo Testamento griego, llamado la Septuaginta, una traducción griega antigua del Antiguo Testamento, Pablo utiliza una frase en Efesios 4:8 que dice literalmente, llevó cautiva la cautividad, reflejada en algunas traducciones, por ejemplo, de la Reina Valera 1960. Pero que está ampliamente aceptado que significa tomó como prisioneros a un grupo de cautivos. Los adventistas del séptimo día a menudo han entendido que la frase se refiere al acto de Cristo de llevarse consigo al cielo en su ascensión a los que resucitaron en una resurrección especial al momento de su propia resurrección. Estos constituyen una gavilla mecida, primicias de los redimidos, que Él presenta al Padre en su regreso a los atrios celestiales. Ver el comentario bíblico adventista tomo 6, página 1021. El deseado de todas las gentes, página 773. Comparar con el deseado de todas las gentes, página 729-730. Alternativamente, en consonancia con Colosenses 2:15, el pasaje podría tomarse como una imagen de la conquista de Cristo sobre sus enemigos, Satanás y los ángeles malignos, representados como cautivos derrotados. Preguntas para dialogar. Compara la lista de dones espirituales de Efesios 4:6 con las siguientes listas. Primera de Corintios 12 del 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Primera de Corintios 12 del 27 al 30. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Romanos 12 del 4 al 8. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Primera de Pedro 4, 10, 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué diferencias y similitudes encuentras? Número 2. En clase, conversen sobre algunos de los vientos de doctrina que soplan en la iglesia hoy. Observen cómo expresa Pablo que no debemos dejarnos arrastrar por estos vientos. ¿Cuáles son las formas específicas en que podemos protegernos a nosotros mismos y ayudar a proteger a otros creyentes del daño que estos vientos pueden causarnos? Número 3. Pablo enfatiza mediante Efesios el tema de la unidad. Pero nosotros, ¿procuramos la unidad a toda costa? En otras palabras, ¿en qué momento el deseo de unidad puede volverse contraproducente? Analicen. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Torrefuerte, Distrito Fortín, los invita a estar arraigados y cimentados en amor, para que puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo.